Así entonces, vamos a pasar a revisar sobre el derecho laboral individual en el contexto del proyecto de reforma y revisaremos entonces los temas ya un poco más puntuales a partir de la presentación y del contexto general que hemos brindado anteriormente. El artículo primero de la reforma, del proyecto de reforma laboral, ¿sí? Dice principios constitucionales del derecho del trabajo, ¿sí? Entonces, a los que nos gusta redactar bien, o creemos hacerlo bien, ¿sí? Vemos el aspecto antitécnico del proyecto, cómo aflora desde su artículo primero, porque los principios constitucionales no dejan de ser constitucionales por el hecho de que estén nombrados en este proyecto, que además está siendo tramitado como un proyecto de ley ordinaria, ¿sí? Y por consiguiente, citar los principios constitucionales de los que ya se encuentran, ¿sí? Es precisamente una carencia de técnica legislativa donde Colombia, que es un país con un volumen de normatividad supremamente denso, supremamente complejo, decretos de 1500 páginas, ¿sí? Y entonces ahora para el gobierno considera importante repetir normas dentro de las leyes, ¿sí? Y definitivamente deja mucho que pensar este artículo primero. Pero en esencia, ¿qué es lo que este artículo primero está diciendo? Los principios constitucionales del derecho al trabajo, que como lo digo, reitera lo que dice la Constitución, ¿sí? Pero a su vez genera riesgos, precisamente sobre las decisiones constitucionales que ya nosotros hemos venido conociendo desde el año 91 con la Constitución, precisamente que han tenido avances, que han tenido desarrollos, que han tenido progresos, que han tenido incluso en algunos casos mayores protecciones para los trabajadores, se han extendido protecciones, ¿sí? Entonces, pareciera que traerlos a una ley, pareciera como estabilizarlos, congelarlos, ¿sí? Cuando precisamente hay un desarrollo mucho más importante de lo que puede estar en un artículo primero. Por eso vemos que de la manera en que se decanta, pues no es la más apropiada, incluso en algunos casos puede ser inapropiada precisamente para una aplicación correcta de los mismos, ¿no? Cuando uno ve como con preocupación este artículo, lo que uno dice, pues, como quien diría, me lo quieren dejar clarito, ¿sí? Clarito que estos son los derechos constitucionales del trabajador, ¿sí? A modo de ver y a lo que piensan también muchos académicos e importantes asesores igualmente, pues es algo que realmente no le aporta y sobra con el perjuicio, con el riesgo de que, como les digo, las interpretaciones de la Corte Constitucional muy valiosas puedan ser modificadas precisamente por ello. A su vez, en el artículo primero sobre principios constitucionales del derecho laboral, sí, nos trae los principios que son de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que nos habla de la libertad de asociación, excesivamente clara también ya dentro de nuestro ordenamiento, la eliminación del trabajo forzoso, ¿no? La abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación, igualmente ya muy desarrollada por la Corte, y a su vez el entorno del trabajo seguro y saludable. Entonces, desde ese punto de vista encontramos que existe una repetición, ¿sí? Ya se encuentran desarrollos importantes y se corre el riesgo precisamente que las posturas de las cortes puedan llegar a modificarse precisamente por esta em, repetición y en algunos casos también ambigüedad, porque sí se generan algunos cambios dentro de la aplicación de los principios que, como lo veremos, la Constitución Política de Colombia lleva un poco más de 30 años en su aplicación, ¿sí? Y este artículo 53 lo que nos ha mencionado es que la ley desarrollará los principios. Realmente los gobiernos han estado en deuda de crear precisamente el Estatuto del Trabajo, ¿no? Porque la Constitución Política desde el año 91 había dispuesto cuáles son los principios del derecho del trabajo. Y a partir de esos principios se debe desarrollar el Estatuto del Trabajo. Nosotros no tenemos un Estatuto del Trabajo, tenemos un Código Sustantivo del Trabajo que realmente pues es anterior
a la constitución política y que en algunos casos pues ya no atiende precisamente los desarrollos que se encuentran dentro de la misma, precisamente por los nuevos principios. Entonces, hemos encontrado que se están tramitando bajo una ley ordinaria, cuando la misma Constitución dice que se debe tramitar bajo una ley estatutaria, ¿sí? Entonces, con el peligro precisamente que les anunciaba de que exista un enredo, ¿sí? Exista una inaplicación, un cambio de jurisprudencia en lo que tiene que ver con la aplicación de los principios que ya han sido desarrollados de vieja data. Y a su vez, dentro de la técnica y además como estos principios tienen una reiteración dentro de las normas a lo largo del proyecto de reforma, entonces existiera una contradicción si estos principios realmente no son principios sino son reglas, lo cual sería muy grave para los trabajadores, porque en el evento que dejen de ser reglas, en el que sean reglas, perdón, dejarían de ser principios, ¿sí? Y los principios naturalmente tienen una categoría superior que permite su aplicación en un mayor volumen de casos y, como lo vemos a continuación, tiene una inspiración mucho más general, ¿no? Entonces, la utilidad de estos principios del derecho laboral básicamente sirven de fuente normativa. Precisamente los principios debieran ser base, ¿sí? Para crear normas con base en los principios, no para repetir los principios. También los principios son sumamente relevantes porque permiten interpretar de una manera adecuada y en casos específicos, ¿sí? Las normas para entender su sentido adecuado. Pero también la función normativa de los principios es muy importante porque estos son los que permiten aplicarlos directamente en casos específicos. Entonces, lo anterior ha tenido que ver con los principios, que es un tema muy importante, ¿sí? Precisamente porque son desarrollados a lo largo del proyecto de reforma, que es con lo que nos tendremos que ver precisamente durante todo el análisis de este contexto normativo. Entonces, ya cambiando de tema, ¿sí? Yendo a algo un poco más particular, ¿sí? Encontramos los cambios en las modalidades contractuales, ¿sí? Que más que cambios en las modalidades contractuales, ¿sí? No existen cambios dentro del contexto de que se puedan generar nuevas alternativas de contratación de los trabajadores, sino precisamente qué se debe entender por cada modalidad contractual. Dentro de este punto, más bien dentro de este capítulo de las reformas que se dan a los tipos de contratos de trabajo, ¿sí? Entonces, se parte del título, ¿sí? Es decir, el capítulo parte de un título que se llama estabilidad laboral, y eso dice mucho. Es decir, que todas estas figuras deben generar estabilidad laboral, ¿sí? Pero no una estabilidad laboral como la conocíamos de tiempo atrás, sino una estabilidad mucho más enfática, ¿sí? Con unas reglas muy precisas, donde el empleador se va a ver limitado en muchos casos de ejercer la figura o el modo de contratación que estime conveniente, ¿sí? Porque va a tener que realizar las contrataciones de acuerdo con unas necesidades ya un poco más específicas, acorde con lo que va a establecer la ley. Entonces, vemos que el contrato a término indefinido se establece como una forma de vinculación principal, ¿sí? Lo que veíamos en la anterior regulación era que el contrato indefinido era, digámoslo así, el último, ¿sí? Por default, ¿sí? En el evento de que las partes, ¿sí? Empleador y trabajador, no acordaran un término fijo o no acordaran una obra labor, ¿sí? En ese evento, ¿sí? El contrato se entenderá suscrito a término indefinido. Eso era lo que pues, el Código Sustantivo nos había presentado sobre la materia. Pero ahorita se invierte. Entonces, el contrato a término indefinido será la regla principal de contratación, ¿sí? Será el primer modo de contratar que deberán analizar los empresarios. Es decir, ¿yo por qué no lo contrato a título o a término indefinido? ¿Sí? Será una de las razones que tendrá que saber explicar el empleador, ¿sí? Pero no solamente explicarlo ante los jueces, sino también documentarlo entre los contratos, ¿no? Por eso el tema de la debida diligencia, de adoptar los contratos adecuados, se vuelve mucho más riguroso para que el trabajador no caiga, para que el empleador no caiga en riesgos precisamente de que la figura adoptada, si mute, se transforme o se entienda celebrado a término indefinido, como lo vemos adelante. Entonces, estas son las figuras que se mantienen, pero término fijo y obra labor contratada van a ser unas figuras que van a seguir existiendo, pero con restricciones y entendiéndolas bajo el contexto de que son modos de contratación excepcional.
Así pues, dentro del contrato a término indefinido, encontramos que las modificaciones son, ya lo anunciábamos, ¿sí? Está la regla general de contrataciones y el deber de contratar a los trabajadores será por regla general a término indefinido. Dice la norma puntualmente que los trabajadores y trabajadoras, ese es el lenguaje que utiliza el proyecto, serán vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido. Entonces, salvo las siguientes excepciones. Entonces, para casos específicos, ¿sí? Establece el proyecto, para casos específicos se podrá pactar un término fijo o una obra labor, ¿no? Entonces, ya veremos que tendremos que saber utilizar, como lo decía, esas figuras precisamente para que no vayan a correr riesgos y saber adoptar la contratación más adecuada para cada caso particular. Dentro de lo que nosotros también hemos encontrado, el proyecto de reforma establece un preaviso para los contratos a término indefinido de 30 días que se debe ejercer por el trabajador antes de su terminación del contrato. No se puede ir de la noche a la mañana, ¿sí? Debe dar un aviso de 30 días antes de la terminación. Cuando nosotros vemos ese punto, lo que encontramos es que pues, realmente le falta dientes. ¿Qué pasa si incumple el trabajador la obligación de informar? No vemos que exista ninguna medida, ni ninguna medida apropiada. Naturalmente el empleador puede adoptar la condición resolutoria del contrato cuando trae perjuicios, pero pues es un tema que normalmente no se logra demostrar perjuicios, pero es, digamos, dentro del respeto que debe primar en las relaciones, pues un preaviso que sea acorde con las necesidades también del empresario y se puedan cumplir naturalmente todos los procesos que se tengan pendientes. A continuación, miraremos entonces el contrato a término fijo. El contrato a término fijo, la misma regla existente actualmente, que se debe celebrar por escrito, ¿sí? Y aquí viene lo importante, ¿sí? Que se debe especificar la necesidad temporal y su relación con la duración establecida. Yo tengo que decir, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad que estoy atendiendo y la necesidad de carácter temporal? Es decir, voy a contratar a un trabajador porque como empresario tuve un contrato con otra empresa por X número de días, por X plazo. Pues claramente esa será una necesidad temporal que estaría debidamente especificada y comprobada, pero además también la relación que tiene con ella, ¿sí? Naturalmente, si son, aquí lo veremos más adelante, si son labores permanentes, ¿sí? Que va a realizar el trabajador, no asociadas de pronto a un vínculo temporal, sino asociadas a una labor permanente del empresario, una actividad de carácter permanente, se va a dibujar un poco. Y aquí viene realmente una complejidad donde los empresarios van a tener que especificar muy bien en los contratos, saberlo redactar, saber si conviene realizarlo de esta manera, saber si no conviene. Y la documentación como carga probatoria va a ser muy importante para determinar en qué casos puede proceder. Igualmente se mantiene la regla del preaviso en los 30 días, si no se avisa se prorroga por un término igual al pactado. Tampoco este contrato podrá ser superior a 2 años, contrato a término fijo. Lo que nosotros hemos visto es el contrato de trabajo, no muta, ¿sí? A término indefinido, dentro de lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? No muta a término indefinido, y en la actualidad dice, ¿usted puede celebrar un contrato a término fijo? Sí, pero no mayor a 2 años. Entonces, en caso de incumplimiento de las anteriores características, ¿sí? Este contrato se entenderá celebrado a término indefinido, ¿sí? Y aquí nos dice la norma muy claramente, desde el inicio, ¿sí? Es decir, si yo llevo 2 años, 3 años con trabajo a término fijo, deberá revisarse, ¿sí? Si procede o no procede las características anteriormente mencionadas, porque de lo contrario, ¿sí? Es decir, en caso de incumplimiento, el contrato se entenderá celebrado desde el inicio a término indefinido. Peligrosísimo para los empresarios. En el contrato por obra de labor contratada, tenemos igualmente que debe celebrarse por escrito, que debe detallarse y especificarse la labor que se realiza y que debe ser temporal, ¿sí? Una obra, pues, no puede ser plenamente indefinida en el tiempo. Debe tener unas características de inicio y unas características de fin. Para los que trabajamos este tipo de contrato, ¿sí? Para nuestros clientes, ¿sí? Ya desde hace mucho tiempo hemos manejado esta figura contractual dentro de la que hemos propuesto desde hace muchos años precisamente unas características de obra o labor contratada muy específicas, acorde con la jurisprudencia,
plenamente avalados por la Corte Constitucional, donde el detalle y el nivel de especificación va a ser muy importante a la hora de entender este contrato, precisamente en su validez y en su eficacia, para evitar los riesgos que se proponen con la reforma. Entonces encontramos que este contrato, ¿sí? Si tiene por objeto necesidades permanentes del empresario, ¿sí? Es decir, ya no es algo esporádico, ya no es una labor específica, ya no es una labor extraordinaria, ¿sí? Ya no es un tema temporal, ¿sí? Sino es una labor permanente del trabajador, ¿sí? Será a término indefinido, se entenderá celebrado a término indefinido. Igualmente, una vez terminada la obra, esto ya tiene que ver mucho con la gestión, con la administración, con el seguimiento y el control que se realice sobre este tipo de vinculaciones, porque en algunos casos realmente sucede que estos contratos los dejan abiertos. Igual sucede con los contratos a término fijo, donde no hay un control, donde no hay un seguimiento, ¿sí? En los preavisos, ¿sí? Incluso aquí en las obras, en las terminaciones de las obras o de las labores para las cuales se contratan los trabajadores. Y al no tener un control, pues el contrato se entiende celebrado a término indefinido. Nosotros creemos que ese riesgo existe actualmente, ¿sí? Naturalmente será conveniente revisar cada caso particular, pero la norma sí es muy específica en decir que el contrato muta, es decir, ya no se podrá defender de la misma manera en que uno lo podía defender antes, si los argumentos ahora van a tener que ser mucho más profundos, llamémoslo así, tendrá que revisarse mucho mejor el contexto para poder defender que esa obra labor sigue vigente en algunas organizaciones. Y en ese contexto, entonces, se entenderá celebrado a término indefinido. Es decir, aquí cambia la modalidad de manera automática en virtud de la ley, no necesariamente que las partes lo digan, no necesariamente que lo diga el contrato, no es necesario que se avisen, porque en virtud de la ley, si se incumple alguna de estas características, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la vigencia. Claramente, en relación con el título que guarda esta sección del proyecto de reforma, que es brindar estabilidad, ¿no? Pero aquí es donde uno se pregunta, ¿estabilidad sin productividad? ¿Sí? ¿O estabilidad en un contexto donde no se generen precisamente en resultados positivos para ambas partes? Porque no es por el solo hecho que lo diga la norma, ¿no? Naturalmente, la reglamentación debe atender un sentido pues, de la realidad de las operaciones, de los empresarios y de los trabajadores. Entonces, si uno pudiera resumir comparativamente las modalidades de contrato que nos está modificando este proyecto, tenemos que la regla general de contratación es el contrato a término indefinido, claramente, ¿sí? Ya no es como antes. Antes lo habíamos mencionado, era por excepción. Entonces tenemos que saber contratar cuándo utilizar las figuras a término fijo o obra labor. Igualmente, entonces existe una limitación legal para celebración, para los contratos a término fijo y para los contratos a término o por obra labor. A término fijo y por obra labor, naturalmente existe esa limitación para celebrarlos. Ya no existe como esa amplitud y libertad de las partes, ¿sí? Para poder celebrar este contrato, solamente se podrá realizar en casos específicos. En ambos tipos de contrato, fijo y obra labor, existen unos límites temporales que deberá dejarse muy claro, acorde con la necesidad también del empresario, deberá documentar en el contrato. Tienen preavisos, el contrato por obra labor no tiene preaviso, pero ahí era donde mencionaba que se debe tener un control muy puntual por las áreas de gestión y de talento humano, donde cuál es el momento en que puede terminar esta obra, porque el momento en que termine la obra, termina el contrato. Y a su vez, estos contratos pues transforman a indefinido en el evento de incumplir las causales o los requisitos legalmente establecidos. El contrato de término fijo y obra labor podrán transformarse a indefinidos. Vemos unos cambios muy importantes en el contrato de aprendizaje, ¿sí? No es un modo de contratación adicional, ¿sí? No es una forma especial de vinculación a la generalidad de los trabajadores. Normalmente este contrato se utiliza con estudiantes, ¿sí? De una institución educativa autorizada. Fíjese que no dice solamente SENA. Entonces, la característica principal de este contrato es que se vuelve laboral, ¿sí? Es una relación de trabajo con salario, con prestaciones sociales, ¿sí? Con una remuneración inferior al mínimo, ¿sí? Con derecho a la seguridad social.
Entonces, naturalmente habrán características de este contrato que tendrán que ser acordadas, yo digo tripartitamente, porque por un lado está el empresario, por otro lado está el estudiante y por otro lado está la entidad educativa, ¿no? Entonces, la entidad educativa tendrá algunos plazos, algunas características de la fase lectiva y la fase práctica para que puedan suplirse estos contratos. Entonces, la característica principal es que resultan siendo contratos a término fijo, ¿sí? No superiores a 36 meses, con todos los derechos salariales y prestacionales y de seguridad social que tienen todos los trabajadores. Encontramos que para los contratos de prestación de servicios, que siguen siendo muy utilizados por muchas organizaciones, no por temas odiosos, sino por la realidad precisamente de sus operaciones, ¿sí? Pero la norma nos dice que ya no podrán celebrarse contratos a término, contratos de servicios, contratos de prestación de servicios, ya no podrán celebrarse contratos de prestación de servicios. Y es enfática en decir, ni cualquier tipo de contrato civil o comercial, de cualquier. ¿Sí? En los casos en los que estas personas, si los contratistas llamados independientes, ¿sí? Realicen actividades permanentes, subordinadas, ¿sí? En empresas privadas. ¿Sí? Aquí es donde uno también se pregunta, bueno, ¿sí? Pero si desde hace muchos años, ¿sí? 20, 30, no, hace muchos años, ¿sí? Con Ley 50 del 90, conocemos que la restricción que ha establecido el Código Sustantivo del Trabajo es básicamente una prohibición de contratar trabajadores o trabajadores independientes, ¿sí? Por prestación de servicio para realizar una actividad subordinada. Aquí uno también se pregunta, ¿sí? ¿Era necesario? ¿Sí? Claramente lo deja clarito, ¿sí? Que para una actividad subordinada, como ya se sabía desde hace mucho tiempo, no se puede contratar a un trabajador, pero sí preocupa realmente que tengan que ser actividades permanentes, ¿no? Entonces, naturalmente habrá que desentenderse de una manera adecuada esta finalidad de los contratos, porque tampoco pueden dejar de existir las relaciones civiles que son vigentes, regidas por normas comerciales y civiles, este tipo de relaciones. Entonces, no pueden ser derogadas precisamente por este proyecto de ley. Pero tenemos que como efecto, ¿sí? En el evento que se determine que una relación es laboral, ¿sí? Y no de prestación de servicios, se entenderá celebrar el contrato de prestación de servicios, pero se tendrán que pagar los aportes a la seguridad social y la indemnización moratoria, ¿no? Veremos también en su momento cuáles son esos cambios que se proponen en la indemnización moratoria, pero obviamente aquí se le da un alcance, una extensión de los beneficios que tiene un contrato de trabajo a un contrato de prestación de servicios, claramente cuando es utilizado de una manera inadecuada. A continuación, entonces, pasaremos a mirar lo que tiene que ver con la tercerización y las empresas de servicios temporales. Son temas muy concretos, pero que han generado pues, mucha preocupación dentro de diferentes sectores. Normalmente, las relaciones entre contratistas y subcontratistas, ¿sí? Entre empresarios, llamémoslo así, ¿sí? Se utiliza la figura del outsourcing, ¿sí? Una figura que ha sido avalada por Naciones Unidas, por la OIT, organizaciones pues internacionales que hablan precisamente de la característica esencial, ¿sí? Y de cómo estos procesos tercerizados de outsourcing pueden beneficiar de una manera muy importante a las organizaciones cuando se tercerizan precisamente porque generan eficiencias, generan productividad, ¿sí? Las empresas se dedican a hacer a lo que se dedican a lo que saben hacer, si contratan a una empresa, a un empresario experto en determinado tema, para que se dedique y cada uno maneje el core de su negocio de una manera adecuada, como seguramente lo hacen muchas empresas acá. Entonces, una figura que es utilizada, pero que en el proyecto de reforma sufre modificaciones. Entonces, los contratistas se entenderán verdaderos empleadores y deberán tener entonces una organización empresarial propia y una especialización productiva, ¿sí? Y a su vez, entonces, en el evento en que la autoridad lo exija, deberán saber acreditar de una manera suficiente, ¿sí? Que precisamente ellos reúnen la característica de una organización empresarial y de una especialización productiva. Naturalmente aquí el miedo, sí, las inquietudes que pueden llegar a producirse es que en algunos casos se utilizan figuras de intermediación para evadir derechos laborales, lo cual nunca ha sido aceptado
ni admitido ni avalado por la jurisprudencia, ni, ni en ese sentido traería algo nuevo. Naturalmente, pues es una repetición, pero que trata de endurecer precisamente las características de este tipo de contratación, ¿no? Digamos, lo que muchos asesores ya teníamos claro, aquí lo que hace la norma es precisamente enfatizar algo que ya veníamos aplicando, pero que le agrega algunos componentes donde puede dificultar naturalmente la contratación de outsourcing o de contratistas cuando se hacen los términos legales. Entonces, una de las características de los cambios que se suscitan en este punto es que se brindará igualdad de derechos, ¿sí?, a los empresarios, al trabajador que hace parte, el trabajador que hace parte del tercero, llamémoslo así, o del outsourcing, ¿sí?, los mismos derechos de el empleado, llamémoslo así, de la actividad principal, es decir, del beneficiario, porque aquí entendemos la relación también como una relación un poco para entenderla, no porque sea así legalmente, pero para entender que hay un contratista, un trabajador y un beneficiario, ¿sí? El ejemplo elemental de las empresas de seguridad, ¿sí?, están en cualquier tipo de empresa, en los bancos, por ejemplo. Pero entonces, si el funcionario del banco tiene algunos beneficios adicionales, algunos derechos especiales, sí, que le ha concedido la organización, pues el trabajador del outsourcing, es decir, de la vigilancia, tendrá precisamente esa igualdad de derechos. Algo realmente novedoso y que pues no tendría ningún sentido, porque precisamente por algo se dividen las operaciones para ser más eficiente, no por el hecho de que sea el beneficiario del servicio, quiere decir que pueda llegar a tener los derechos de la empresa beneficiaria. A su vez, la regla de la solidaridad para los independientes, en los casos en los que se realicen labores extrañas a la actividad principal, ¿sí?, deberá responder precisamente por la seguridad social de los trabajadores al servicio de la empresa beneficiaria cuando sean extraños a la actividad principal, ¿no? En el contexto de las empresas de servicios temporales, encontramos que la prohibición, sí, esa figura de las empresas de servicios temporales es una figura que ha sido utilizada desde hace muchos años, es una figura que tiene un soporte de legalidad muy amplio, donde muchos empresarios la utilizan precisamente para los fines, registros y requisitos y necesidades que se presentan, las temporalidades, ¿sí?, los casos extraordinarios, las vacancias especiales, ¿sí?, han sido utilizadas por los empresarios de una forma, llamémoslo, cumplida, ¿sí? Pero entonces vemos que se va a prohibir para las actividades permanentes de la empresa beneficiaria, ¿no? Eso es algo, pues, totalmente llamativo, ¿sí? No se encuentra sentido, simplemente no se puede con este proyecto de reforma utilizar las empresas de servicios temporales para la actividad permanente de la empresa cuando presente picos de producción, por ejemplo, ¿sí?, muy utilizada en esos casos. Pero también cuando la contratación exceda los términos legales, el verdadero empleador será la empresa beneficiaria del servicio, con derecho del reintegro del trabajador en la empresa beneficiaria del servicio. No en la empresa de servicios temporales, sino donde está trabajando el trabajador, valga la redundancia, en beneficio del empresario quien recibe los servicios. Y a su vez tendrán la igualdad de derechos los trabajadores en misión que los trabajadores de planta. Igualmente se reiteran las sanciones en caso de incumplimiento para las empresas de servicios temporales. Hasta aquí hemos hablado un poco sobre la formación del contrato de trabajo,